Bien, en esta noche un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para todos los oyentes. Vamos a inclinar la cabeza y a pedir la dirección de Dios mediante la oración. Querido Dios, te damos gracias por tu mensaje. Suplicamos que en esta hora, cuando la palabra de Dios está abierta para ser predicada, el poder del Espíritu Santo descienda sobre tu siervo. Permita, Dios eterno, usarme como instrumento útil para predicar el Evangelio con profundidad, con poder, con potencia de Dios. Un mensaje que provoque el arrepentimiento y el deseo vehemente de buscar a Dios de corazón. En el nombre de nuestro Señor Jesús, pedimos tu dirección. Amén. Mensaje en esta noche, el tema se titula Lo que implica, o todo lo que implica, adorar a Dios. Me voy a permitir entrar al estudio de la palabra en el capítulo 13, el versículo 6 del libro de Apocalipsis. Dice aquí la palabra de Dios: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar, las fuentes y las fuentes de las aguas. Observemos detenidamente lo que significa estos dos versículos leídos. Aquí tenemos el mensaje de los tres ángeles. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. La predicación del Evangelio está diseñada en la palabra por profecía. El Señor Jesucristo dijo que el Evangelio sería predicado a todas las naciones, y entonces vendría el fin, una de las señales grandes. El apóstol San Juan, estando en la isla de Patmos, en el destierro que se le dio por estar predicando el Evangelio, allí el apóstol San Juan pudo apreciar el ángel que está encargado de este ministerio. Dios, en su infinito amor, ha dejado un mensajero divino, además de nosotros los que predicamos el Evangelio en persona, en carne, como humanos. Hay seres espirituales, como son los ángeles de Dios, que han sido encargados a llevar este mensaje. Pero el tema que se está tratando en este momento es acerca de la adoración de Dios. El Evangelio tiene que ser predicado de la siguiente manera. Dice aquí el capítulo 7, diciendo el versículo 7 del capítulo 14, perdón, es el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 7. Había dado mal la cita. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aquí nos viene enseñando que el verdadero Evangelio de Dios tiene que enseñar a la gente a adorar al Ser Supremo, al Dios Creador. Pero como hay tantos dioses y hay tantos seres supremos que se han inventado las personas, aquí el apóstol San Juan dice unas características muy singulares, y esto es la siguiente: adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, en su conjunto, el que hizo todo el universo, el que ordenó el universo y el que nos hizo a nosotros. A Él es que tenemos que adorar. Cuando hablamos de adoración, la gente dice: pero eso es muy sencillo, yo ya sé qué es adorar. Y adorar, eso es muy simple, eso es muy fácil, sabemos qué es adorar. Mis apreciados amigos, quiero dejar bien claro que el sentido de adorar es muy extenso, y adorar a Dios no es tampoco tan simple y tan sencillo. Implica muchísimas cosas, incluso
en muchas ocasiones implica exponer la vida, entregar la vida por adorar a Dios. No es tan fácil. Se presenta una guerra enorme porque hay un antagonismo que se viene presentando desde hace muchos años. Esto lo vamos a ver, lo que ocurre en el libro, lo vamos a ver en el libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel, podemos encontrar en el libro de Ezequiel, en el versículo 28, en el capítulo 28, cómo un ser creado por Dios para que le sirviese, para que le adorara y para que fuera uno de los querubines más engrandecidos en el cielo, vino a quitarle a Dios, o a tratar de quitarle la adoración a Dios, y a ubicarse por encima de todo, incluso a querer ser adorado como Dios. O sea, el querer estar en lugar de Dios. Esa fuerza antagonista ha querido robarse la adoración de Dios, y ese es el tema de esta noche, que merece toda la atención de toda persona que tenga la oportunidad de escuchar este mensaje. Este es uno de los mensajes más importantes de toda su vida que haya podido usted escuchar o que pueda escuchar, por lo que le solicito y le pido el favor de poner especial atención, extremada atención, detenerse de manera cuidadosa, de manera reverente frente a este mensaje, porque este mensaje implica demasiadas cosas en la vida y puede implicar su salvación, que se puede perder por no saber adorar al verdadero Dios. Puede suceder que esté adorando elementos inertes, elementos muertos, elementos que cuelgan de las paredes, como también puede ser que esté adorando elementos vivos, personas, objetos o cosas. Esto es supremamente extenso, y la lucha entre Cristo y Satanás se está dando por la adoración, aunque a veces esto no se deja ver, o no es fácil para que lo entiendan quienes no se profundizan en la palabra de Dios para querer sacar o desentrañar de allí unas verdades que son sumamente importantes. Por eso le ruego una vez más y le reitero que concentre su atención en este mensaje que es de vida eterna. El capítulo 28, el versículo 1, dice del libro de Ezequiel: vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios en el trono de Dios, estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Este es un prototipo, el rey de Tiro es un prototipo de Satanás. Este sujeto se quiso poner en el mismo lugar de Dios, y Satanás hizo exactamente lo mismo. Satanás quiso recibir alabanza, honra y gloria y todo como Dios. Y allí se formó el tremendo antagonismo, o sea, la fuerza de oposición entre Dios y Satanás. En ese momento viene el tremendo dilema, una guerra que se forma en el cielo. Ezequiel 28, 1, 17 dice, se enalteció su corazón. Repito, Ezequiel 28, 1 al Ezequiel 18, 17. Se enalteció su corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades, dice el versículo 18, con la iniquidad de tus contrataciones profanaste su santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Esto indica cómo Dios irá a llevar a Satanás hasta su destrucción final. Pero es importante
leer los versículos anteriores, como el 3. He aquí que tú eres, perdón, con tu sabiduría, el capítulo 28, versículo 15, versículo 15. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Satanás era el ser más perfecto de todos los seres que Dios creó. No estamos hablando de Jesucristo, porque Jesucristo no es creado, Jesucristo es engendrado, que es muy diferente. Jesucristo no es creado. El que es creado, los que son creados son los ángeles y nosotros los seres humanos y todo el resto de elementos, de cosas, de objetos que componen el universo completo. Más sin embargo, Satanás de toda la creación parecía lo más bello, lo más hermoso, y todos los instrumentos sonaron el día que fue creado. Observemos lo que dice el libro de Isaías, en el capítulo 14, el versículo 12 y 15. Isaías 14, 12, dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo? Así fue como cayó Satanás. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ahí están la soberbia de Satanás. Sobre las alturas de las nubes, decía Satanás, subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Satanás quiso llevarse la adoración de los ángeles, quiso estar en el lugar de Dios, formando una tremenda rebelión por no mantener la humildad y no mantener en medio de todo el esplendor de su gloria que Dios le había dado. Entonces, aquí encontramos el comienzo de la guerra entre Cristo y Satanás y el antagonismo por la adoración. Satanás ha querido que lo adoren a él y quitar la adoración de los hombres hacia Dios. O sea, que la humanidad se vaya hacia él y lo adore y lo honre y lo alabe todos los días, y que a Dios se le quite la honra y la gloria. Por eso en el capítulo 3 del libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 3, dice: pero la serpiente era astuta. La serpiente es el mismo Satanás, el diablo del que estábamos hablando, que quiso usurpar el trono de Dios. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí encontramos la primera escena terrible. Entonces la serpiente, o sea, entonces el diablo, dijo a la mujer: no moriréis. Observen ustedes cómo aquí encuentra Satanás ya unos seres vivientes. ¿Qué ocurre con lo que acabamos de leer? Observemos bien de cerca este suceso. Satanás se revela en el cielo antes de existir humanidad sobre esta tierra. Hay una guerra en el cielo. Por eso dice la Biblia que Satanás y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y el dragón fue lanzado a la tierra. La serpiente antigua, que se llama Diablo o Satanás, fue lanzada a la tierra. Entonces Satanás vino a parar a esta tierra. Pero la tierra estaba asolada, estaba vacía. Dios quiso demostrarle a Satanás que él, en medio de tanta hermosura y que en medio de tanta gloria y de tantas cosas que se le habían dado, más que a todo el resto de los seres del cielo, por encima de Satanás solo estaba
Jesús de Nazaret solo estaba, o sea, el Hijo de Dios, el Espíritu Santo y Dios mismo. Y Satanás tenía la jerarquía, porque él era un querubín protector, o sea, un querubín que estaba al lado, muy cerca de Dios. Era protector, querubín protector lo llamó Dios. Acabado de hermosura, lleno de sabiduría, las vestimentas de él estaban hechas de todas las piedras preciosas. Y el día que se hizo Satanás, el día que se creó a Satanás, el día que Dios creó a Satanás, no se llamó Satanás, se llamaba querubín protector, se llamaba lucero de la mañana, ese fue el nombre que se le dio, lucero de la mañana, o sea, algo precioso. Tenía Satanás, le llamamos Satanás, pero no era Satanás en ese entonces, era un ser perfecto. Y la Biblia dice, perfecto era en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el momento en que se halló en ti maldad. Ese ser precioso, filósofo de filósofos, sabio entre los sabios, supremamente lleno de entendimiento y de sabiduría, quiso usurparle el trono de Dios, pero fue perfecto en todos sus caminos. Todo lo que hacía Satanás era perfecto. No se llamaba Satanás. Lo que hacía el lucero de la mañana, o Luzbel, perfecto. Y así, todo lo que emprendía era agradable a Dios. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Cuando ya él inició con la mentira, allí hubo pecado, el pecado hubo en el cielo. Se rebeló contra el gobierno de Dios. Lo que significa que Dios tiene normas en todas partes. En el cielo había normas, porque de no haber normas tampoco existiría pecado, y el pecado se originó en el cielo. Allí fue donde Satanás cometió el pecado, es donde ofende a Dios, y allí se forma una guerra y Satanás es arrojado a la tierra. ¿Cómo empieza entonces la guerra entre Satanás y el hombre? De la siguiente manera: Dios quiso mostrarle a Satanás que él, habiendo sido creado con toda la hermosura la que ya he descrito brevemente, porque es imposible alcanzar en pocos minutos y en una mente finita como la nuestra, describir todas las maravillas y todo el suceso de la creación. La Biblia dice que sonaron todos los instrumentos, los ángeles cantaron, todo tipo de instrumentos sonó. Fue un festín enorme cuando apareció esa criatura. Entonces se le dio toda esa honra. Pero Dios quiso mostrarle, mire, voy a crear el hombre y le voy a demostrar que el hombre me puede servir, me puede adorar y puede someterse a mis principios sin que se le hayan dado tantas glorias y tantas cosas como a usted. Quiso Dios poner al hombre en la tierra y empezó la lucha allí entre la serpiente que es Satanás. Por eso la Biblia le llama la serpiente antigua, que se llama Satanás o diablo. Ese es el mismo que hizo todo el daño en el cielo, porque no solamente que él se rebeló contra Dios, sino que formó un motín y se trajo la tercera parte de los ángeles del cielo. Así que Satanás no se vino solo, sino que de cada 100 ángeles se trajo 33.33 de allá del cielo, se los trajo así. O sea, de cada 1000 ángeles, 333.3 ángeles arrojados a la tierra. La tercera parte de los ángeles del cielo. Una tremenda devastación, un daño gravísimo. Es lo que sufren un poco de seres creados por haberse dejado engañar de Satanás. Satanás viene aquí a robarse la adoración de Dios. Inmediatamente llega a la tierra, quiere que el hombre desobedezca de la misma manera como él desobedeció. Y Satanás quiere entonces llamar la atención, engañar a la mujer, que ella podía influir también sobre el hombre y en ese momento tener la posibilidad de llevar el hombre también a la misma desgracia que él andaba pasando. Pero vea lo que sucede aquí. Satanás inmediatamente toca a la mujer en el mismo sentido que él fue tocado. Él fue tocado por la codicia.
por la envidia. Él fue tocado hacia la grandeza, querer ser igual a Dios. Esto es lo mismo que Él le trae también al ser humano aquí en la tierra. El versículo 4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Observa que la mujer le dijo: es que Dios dejó ese fruto, y Él dijo que el día que comamos moriremos. Nosotros no podemos comer, no podemos tocar ese fruto. Bueno, la cosa es que no podemos desobedecerle a Dios en ese sentido. Pero Él dice: entonces la serpiente, o sea, Satanás dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, si usted come, usted se convierte en Dios. O sea, allí estaba la ostentación. Fue una ostentación hacia la grandeza. Este es lo que Satanás hace aquí con el ser humano, y allí derriba al hombre en el primer round, le gana el combate. Bien, sigamos entonces avanzando. Como Dios ya tenía también todo previsto para poder salvar al hombre, y Dios propone también salvar al hombre. Después del pecado vinieron los sacrificios, y los sacrificios símbolos de nuestro Señor Jesucristo. Ya Jesucristo también en el cielo mismo se ofreció para poder entregar su vida por nosotros, y ya había una manera también de ganarle a Satanás la batalla. Pero la batalla seguía buscando la manera de cómo Satanás ganarse la honra, la gloria y la adoración. Y miles y millones de personas adoraban a Satanás, llevando sacrificios y quemándolo ante los ídolos, y quemándolos delante de objetos que no tienen vida, pero toda esa honra se la llevaba Satanás. Entonces Dios, en el capítulo 20 del libro de Éxodo, quiso entregarle a Moisés y entregarnos a nosotros y a todos los pueblos del mundo, porque sabía Dios que estos mandamientos iban a llegar a toda la tierra. ¿Y qué hizo Dios? Allí entregó 10 mandamientos. Capítulo 20 del libro de Éxodo, versículo 1 en adelante, y dice así: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Este era un golpe que le estaba dando el Señor Jesucristo a Satanás. No vayan a adorar a nadie, a nada fuera de mí. O sea, si se les presenta alguna cosa, algún rey grandototote y lleno de oro, no lo vayan a adorar. Si fabrican una imagen de la altura que sea y de la dimensión que tenga, no la vayan a adorar, porque no tienen que adorar a otro Dios fuera de mí. No tendrá dioses ajenos delante de mí. El primer mandamiento, Dios pide para él la adoración. Dios pide la adoración, y adorar, según las definiciones que se tienen, significa amar en extremo. O sea, es el amor a la deidad, a la divinidad al máximo grado. Eso es adorar, es amar en un altísimo grado. Yo soy Jehová tu Dios. Aquí Dios se identifica: que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Los 4 primeros mandamientos los da Dios con el objeto de que entienda el hombre que Él tiene toda la honra, la gloria y la adoración por excelencia. Vea usted lo que dice aquí el segundo mandamiento: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que de la cuarta generación de los que me aborrecen. Y dice así el versículo 6: y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Aquí encontramos cómo el primer mandamiento y el segundo mandamiento están entrelazados. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y luego le dice: y no se vaya a hacer imágenes, ni ninguna semejanza de las cosas que estén en el cielo, o en la tierra,
o en las aguas o debajo de las aguas, no te inclines a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Jehová, tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El tercer mandamiento le dice al hombre: y no tomas el nombre de Jehová tu Dios en vano. No vaya a tomar el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. La soberanía de Dios, el requerimiento de Dios para que el hombre se aparte de toda adoración hacia imágenes, hacia objetos, hacia personas, hacia cualquier cosa que lo distraiga, y la lleve solamente a Dios. Pero viene aquí también el cuarto mandamiento, que es por excelencia también el mandamiento que lleva al hombre a adorar a Dios, pero no solamente adorar a Dios, sino adorarle porque le reconoce soberanía, y por eso es que es tan importante acudir a la manera como Dios ha querido instruir al hombre para salvarlo de Satanás, que le quiere robar la adoración a Dios y quiere conducir al hombre a adoraciones equivocadas. Entonces dice aquí: acuérdate del día del sábado para santificarlo. Eso se encuentra también en Éxodo 16, 23 hasta el 30, como también en el 31, 12 al 14. Y aquí en el cuarto mandamiento dice: 6 días trabajarás. Estoy leyendo Éxodo capítulo 20, versículo 8, 9. Y el 9 dice así: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Esta versión dice Jehová, hay otras versiones que dice Yahweh, tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. 4 mandamientos toma Dios, y miren lo hermoso que es entender la manera como Dios quiere atraer a sus hijos, a su pueblo, desde el este a oeste, desde norte a sur, en todos los confines de la tierra. Estos preceptos están vivos, completamente vivos, y si usted le quita una sola palabra a estos mandamientos, está robando, está en ese momento está quitándole a Dios la adoración, o los elementos que tiene Dios para nutrir al hombre de cuidado en lo que concierne a la adoración. Y la adoración es llevada inmediatamente a cosas diferentes, donde se distrae entonces, donde se distrae el hombre y llega a perder la soberanía de parte de Dios, o sea, a no entender que la soberanía la tiene toda Dios. ¿Por qué digo que el cuarto mandamiento tiene que ver con la adoración a Dios? Es muy evidente. Veamos lo que dice aquí: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabaje y haga todas las obras que tenga que hacer, lo que quiere decir Dios. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pero bueno, le da él una razón. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene que hacer eso? ¿Por qué tiene que descansar él, los hijos, las hijas, los extranjeros que estén dentro de las puertas, los siervos, o sea, los esclavos que en ese tiempo había? Y Dios le da la explicación: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué quería Dios hacer con esto? Que el hombre reconociera primero que Dios creó el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay. Lo mismo que dice aquí en Apocalipsis, donde empecé. Apocalipsis 14, 6. En Apocalipsis 14, 6, 7 dice: porque adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Esto es justamente lo que Dios está haciendo entender aquí, para que el hombre entienda que Dios creó el cielo, la tierra y todas las cosas que en ellos hay, y que es dueño de todo el universo, porque de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Escogió un día para que ese día el hombre se recuerde quién es su creador, para que el hombre se recuerde quién fue su hacedor y quién es el dueño de todo el universo. Ese es el sello de la soberanía de Dios. Allí está entregando el sello de la soberanía. Yo fui el que, como un recordatorio del sello de esa soberanía.
Pero no es solamente la soberanía, sino para que ese día las familias se reúnan, se reencuentre otra vez los hijos con los padres y se dediquen única y exclusivamente a amar y adorar a Dios. Por eso dice también Isaías, el capítulo 58, 13: si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado lo llamares delicia santa, glorioso de Jehová, y lo venerares no andando en tus caminos, no haciendo tu voluntad ni diciendo tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová y te hará subir sobre las alturas del cielo. Pero miren ustedes cómo Satanás ataca tan duro y tan terriblemente la adoración de Dios para llevársela él. Resulta de que entre los 4 mandamientos que Dios entregó a Moisés, porque hay que ver otra cosa. Vea usted que la ley de Dios se entregó en 2 tablas. Dios había podido hacer una sola tabla, pero esto tiene su sentido. En la primera tabla de piedra estaban escritos los 4 mandamientos que corresponden a la adoración a Dios. Estos 4 mandamientos son exclusivamente los que llevan al hombre a adorar a Dios y a reconocerle su soberanía. Y los otros mandamientos van hacia el amor del prójimo, porque adorar a Dios es amar a Dios, amarlo extremadamente, o sea, en grande, como Él lo merece, con toda la determinación. Amar a Dios, adorar a Dios significa amarlo con toda la mente, con todo el corazón, con toda nuestra alma. Esto significa que amar a Dios no pueden quedar reservas, no pueden quedar vacíos, no pueden quedar espacios que no sean llenos, inundados de ese amor a Dios. Todo nuestro ser, desde la punta del pie hasta la coronilla, tiene que estar invadido del amor hacia Dios. Eso es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es amar a Dios con toda la mente, con todo el corazón, con toda nuestra alma. Esa es la adoración, y esos son los verdaderos adoradores que Dios busca. Los 4 mandamientos que he leído están enfocados para la adoración de Dios, pero el diablo ataca durísimo, porque el diablo no quiere que usted adore a Dios. ¿Qué hizo con el primer mandamiento? Dios dijo que amarás a Dios es decir, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Lo resumió el Señor Jesucristo. Y el mandato que le dio Dios, y que está aquí en los 10 mandamientos, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si usted mira, si vamos por ejemplo a lo que ocurre en los altares que tienen algunas iglesias, o alguna iglesia en particular, pero hay muchas otras también que tienen una idolatría enorme, encontramos una serie de elementos para adorar. Allí encuentra una serie de nombres que uno queda verdaderamente asombrado: que San Martín de Porres, que Santa Elena, que San Marcos, que la Virgen de Fátima, que la Virgen de Chiquinquirá. Una cantidad de elementos, pero son millones, que usted puede confundirse con la multitud de dioses que hay para adorar. Y la palabra de Dios dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, la adoración no la puede llevar nada ni nadie, porque Dios no cuelga de las paredes, ni necesita muletillas para caminar, ni intervenciones de ningún sujeto. Como algunos dicen, es que las almas benditas del purgatorio intervienen ante Dios para nuestra salvación, o es que María, la madre de Jesús, tiene que intervenir para que Él venga y nos ayude y nos salve. Y ponen a Dios como un ser duro, como una persona que se ensaña sobre sus hijos y que requiere de que alguien le llame la atención, o piadosamente le aconseje que ya deje de torturar a esa criatura, y que entonces le dé un rato de paz, de salvación, de seguridad. Esas son las maneras como ha venido Satanás robándose la adoración de Dios. Entonces, así los mandamientos han venido siendo poco a poco. La Biblia dice: no te harás imagen en ninguna semejanza y cosa que esté arriba en el cielo y en la tierra.
encuentra usted imágenes de toda cosa para adorar. Y en todos los tiempos han venido ocurriendo esas cosas. Los dioses antiguos, los dioses que tenían los babilonios, los dioses que tenían los egipcios y los dioses que tenían los griegos. Todo ese sincretismo de adoración se lo trajeron para Roma. Y hoy Roma invadió al mundo con toda esa cantidad de idolatría. Pero no solamente la idolatría de las imágenes. La idolatría puede ser las joyas que usted esté usando. Si usted esas joyas que usa y todos esos adornos y todas esas indumentarias las adora más que a Dios, esos son dioses ajenos. Así lo menciona también la Biblia en el libro del Génesis. Los dioses ajenos le llamaba dioses a toda la cantidad de joyas de oro que se le había llevado la esposa de Jacob, se le había llevado a Labán su padre. A eso se le llamaron dioses ajenos. Si usted adora el fútbol más que a Dios, eso también es idolatría. Satanás ha permeabilizado todas las esferas y quiere robarse la adoración de Dios y llevarla a otras esferas. Por eso hay gente que por escuchar el partido de fútbol inmediatamente dejan de escuchar el evangelio o no van al servicio de la iglesia, no van a aprender la palabra de Dios o no van a predicar por escuchar el partido de fútbol. Eso también es idolatría. Eso es llevarse la adoración primero, todo lo que esté primero de Dios, eso tiene que ver. Implica mucho, porque nosotros cuando adoramos a Dios sobre todas las cosas, no vamos a poner a Dios en segundo plano. Cualquier cosa que esté por encima de Dios, se está robando la adoración de Dios. Pueden ser personas, pueden ser objetos o pueden ser cualquier tipo de filosofía que la persona abrace. Seguimos avanzando en este camino. Entonces, ¿qué ha sucedido con el día que Dios quiso que todas las personas lo adoraran? Nada más hermoso y nada más importante para el reconocimiento de la grandeza de Dios y la adoración que el del día del sábado, unirse a la familia. Porque allí es donde Satanás encuentra que no puede meterse por ningún lado. ¿Cómo se puede meter a una familia que está completamente unida, adorando a Dios en el día del sábado? Está con la Biblia abierta, están entendiendo que Dios es grande, soberano sobre todas las cosas y que Dios les ha dado ese día para que lo pueda guardar, lo pueda adorar a Dios. Pero entonces, ¿qué hizo Satanás? Cogió al día del sábado y lo cambió por el domingo. Y resulta que el domingo es un culto directamente al sol. Domingo en inglés, por eso se dice Sunday, porque Sunday es día del sol. El Shabbat de Dios se fue el séptimo día, y ese séptimo día lo dio Dios porque el 7 es número de perfección, sábado es día de perfección, eso es perfecto, no había que cambiarle absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede el domingo? Ni tampoco el domingo se dio para una alabanza a Dios, ellos lo cambiaron así, pero en sí, el día domingo la gente se va a mercar, a tomar aguardiente, a hacer todo lo que quiere. Bueno, las cosas, es decir, se robó, en gran parte, se ha venido robando la adoración paulatinamente. Y ahí es donde están las luchas. Por eso, mi apreciado amigo, los mandamientos de Dios no les quite absolutamente nada, porque ellos están como barreras, como salvaguardas, para que el hombre no se aparte de la honra y la gloria y la adoración de Dios hacia otros elementos o a cosas muertas. Vamos entonces a seguir adelante. Miremos lo que dice aquí en el libro de Deuteronomios, en el Deuteronomios capítulo 6, versículo 14. Este es un texto bíblico que los aprendió el Señor Jesucristo de memoria. Lo tenía en la mente para pelear contra Satanás, el que ha querido robarse la adoración. 6:14. Y dice así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestro entorno. A ver, Deuteronomio 6. Deuteronomios 6 parece.
A ver. 6:13, perdón. A Jehová tu Dios temerás. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás por su nombre. Y por su nombre juraréis. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Este pasaje bíblico que encontramos aquí era una enseñanza de Dios, y es una enseñanza de Dios para todos los tiempos. Unos dicen que la Torá, o sea, el Antiguo Testamento, está extinto, está abolido. No hay percepción más equivocada que esa. Aquí encontramos los principios, los valores, los fundamentos para podernos enfrentar a todas las dificultades que podamos tener contra el usurpador, contra Satanás. Aquí encontró el Señor Jesucristo las herramientas para defenderse, y aquí encontrará usted y yo, encontramos los fundamentos también para podernos defender. Y dice así: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos. Y el versículo 13 dice: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Ahora vamos a Lucas 4 y vemos cómo Satanás anda ansioso de adoración y el peligro que esto implica. Encontramos en el libro de Lucas 4, 5 al 8. Jesús respondió, Lucas 4, 5, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Esto se lo dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo. Vuelvo y le repito, mire usted cómo son las cosas. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todo será suyo, todo será tuyo. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito estás: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Satanás le dijo: mire, los reyes de toda la tierra están haciendo mi voluntad. Y todo esto que usted ve, esto me pertenece a mí. Todo esto es mío. La prepotencia, el yo de Satanás, el egoísmo descarado, se enfrenta ante el Creador del mundo, el que había hecho los cielos y la tierra, el que había ordenado este mundo. Y es tan cínico Satanás que le dice: mire, todos esos reinos, si usted se arrodilla y me adora. Satanás vive ansioso de adoración y ha logrado conseguir que cientos de personas lo adoren. E inclusive muchos predicadores en nuestro tiempo han llevado a la congregación a postrarse delante de Satanás, porque Satanás le ha mostrado los reinos de este mundo. Si ustedes miran, por ejemplo, cómo en este momento se está predicando un evangelio sin normas, sin ningún principio, sin ninguna dirección, sino simplemente cuando se llenan los estadios, ¿quién cree o quién acepta a Jesús como su Salvador? Si la gente levantó las manos, 100, 200, 500, 1000, 1.000.000 de personas, las que lleguen y digan: yo de una vez quedaron bautizados, y no se les enseñó absolutamente nada, porque no se está requiriendo en este momento por parte de algunas iglesias ningún tipo de doctrina, ningún tipo de educación espiritual para las personas o de formación, dejando de lado lo que dice el Señor Jesucristo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y yo estaré con vosotros hasta el fin. No solamente que en ese momento está bien que de pronto diga: bueno, la persona quiere aceptar a Jesucristo, yo no lo puedo impedir, pero entonces practique una doctrina, inmediatamente póngase a enseñar a esa persona
los principios, lo que significa creer en Dios y adorar a Dios. Pero entonces no hay absolutamente nada. La persona se llegó borracho, tendrá que seguir borracho. Se llegó en fornicación, adulterio, lo que encuentre, tiene que seguir en ese mismo camino permanentemente, porque no se va a producir ninguna enseñanza, ningún principio. Pero la Biblia hasta en Apocalipsis dice que ni los borrachos, ni los idólatras, ni, bueno, una serie de, ahí casi menciona todos los 10 mandamientos de los pecados que se pueden cometer cuando se infringe la ley, no heredarán el reino de los cielos. El apóstol San Pablo dice que tan son manifiestas las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, borracheras, pleitos, bueno, una cantidad de actos que son en contra de la presencia de Dios. Pero entonces el diablo les ha mostrado a algunas personas estos reinos. ¿Y qué es? Recibir dinero en potencia. Ahorita hay unos libros que se han escrito, hay muchos libros, donde le enseña al predicador cómo construir una doctrina de enseñanza, o no una doctrina, sino una forma para que su iglesia se le llene de personas y pueda conseguir todo el dinero que se proponga. Porque allí se buscan, son clientes de iglesia, son personas. Si el borracho llega borracho, déjelo borracho, lo importante es que dé la plata, lo importante es que nutra. Allí están mostrándose los reinos de este mundo. Predicador, simplemente haga una manifestación de quién acepta o quién sigue o quién, pero no le impida absolutamente nada. Si quiere bailar dentro de la iglesia rock, rap, pop, cualquier tipo de cosa, que baile, que grite, que brinque, que baile y haga cualquier gesto. Esto se llenó de una cantidad de cosas bien en contra de lo que Dios realmente quiere. Pero ¿qué sucede con esto? Que Satanás le ha mostrado son los reinos de la tierra. Mi apreciado hermano, mi apreciado amigo, preciado pastor, usted no puede dejarse embelecar, porque Satanás le mostró todo esto a Jesucristo, pero él no se envaneció, él no quiso recibir la honra, él no quiso recibir toda esa honra que le quería dar Satanás. Satanás le mostró todos los reinos de la tierra, se los entregaba en ese momento, porque él no había sido derrotado. Jesucristo lo derrotó cuando murió en la cruz del Calvario. Satanás quedó completamente vencido. Satanás es un enemigo vencido, pero no lo venció porque el Señor Jesucristo no se envaneció, no se embelecó por las cosas grandes que le mostraba. El que quiere seguir a Dios tiene que enfrentarse contra Satanás. Cuando usted está adorando la riqueza, cuando usted está poniendo por encima de todo, el objetivo es el dinero, el signo peso, como se viene predicando ahora, que lo único del Antiguo Testamento, lo único que quedó en vigencia fue Malaquías 3:10. Entonces allí se predica es el diezmo y las tremendas siembras de semilla, pero no se alimenta al pueblo, no se conduce al pueblo, no se le está dando al discipulado una instrucción, no se están haciendo discípulos, es decir, no se está preparando la congregación, se está dejando de que llene de todo y que se haga de todo. Lo importante es tener mucho dinero y el resto no vale nada. Aquí es donde Satanás tiene en este momento envuelto a una cantidad de predicadores, pero no a todos. Mucho predicador que se dedica a predicar la palabra de Dios y un evangelio integral. Entonces Satanás le dijo al Señor Jesucristo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todo será tuyo. Una vez más, repito, el propósito de Satanás es buscar que lo adoren. Y tenga mucho cuidado que no esté adorando a Satanás, porque allí donde falten los principios, allí hay una adoración a Satanás, y lo voy a demostrar bíblicamente por qué y cómo. Porque el Señor Jesucristo no nos dejó ciegos, el Señor Jesucristo nos dejó enseñanzas claras para que no nos dejáramos engañar. Dice en la palabra de Dios, aquí nos indica, solo Dios se debe adorar, ya lo miramos. En San Mateo capítulo 22 versículo 37, San Mateo,
capítulo 22. Encontramos maravillosa obra la que Dios hace a través de su enseñanza, porque sin ella estaríamos nosotros completamente perdidos y equivocados, como el resto de las filosofías que no tienen instrucción ni luz con la palabra de Dios. Mateo 22, 37, dice la palabra así. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Toda la palabra de Dios se encierra en estos versículos, pero eso no es simple, así porque se resume en dos palabras, en pocas palabras. No es tan sencillo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todo el alma implica obedecer. Y veamos por qué. Esto implica obedecer. Así dice la palabra de Dios, y miremos lo que dice la Escritura. Juan 14:15. Del libro de San Juan, capítulo 14 y versículo 15. Juan 14:15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. O sea, si usted me ama, amar en grande, adorar a Dios. Amar es adorar, cuando se ama extremadamente. O sea, la adoración viene del amor. Cuando usted ama a Dios sobre todas las cosas, adora a Dios. Cuando usted ama a Dios por debajo de otras cosas, no está adorando a Dios. Entonces, aquí dice la Biblia: si me amáis, guardad los mandamientos. Esta es una de las señales muy importantes que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y Juan 14:21. Juan 14:21 nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora bien, veamos cómo adorar a Dios tiene unas implicaciones, como dije antes, tan enormes que trascienden incluso hasta con la vida del mismo adorador. Esto se ve en el capítulo 3 del libro de Daniel. Daniel, capítulo 3, versículo 10. Veamos lo que dice aquí la Biblia. Daniel 3, del 10 en adelante. Dice la palabra de Dios: tú, oh rey, has dado una ley, que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Voy a explicar una parte hasta aquí. Resulta que cuando el rey de Babilonia tomó al pueblo de Israel y lo llevó cautivo a Babilonia, allí llevó 4 jóvenes, que fue Daniel y estos 3 de los que estamos en este momento leyendo. Estos jóvenes se decidieron a adorar a Dios por encima de todo, incluso entregando sus propias vidas si así era necesario. Y dice aquí la Biblia: entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey.
Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tu Dios o a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ese es el versículo 28 del capítulo 3. Vean, apreciados hermanos y amigos, cuánto es el amor hacia Dios en una persona íntegra que aprendió los mandamientos desde niño. La Biblia dice que los mandamientos tenían que aprenderlos, tenían que tenerlos en las paredes de la casa, en los dinteles de la casa, en las columnas de la casa. Tenían que repetirse en la casa, los padres enseñaban, tenían que repetirse la ley de Dios, que esta gente la llevara en la cabeza y la tuvieran en sus corazones. Cuando estos muchachos, los tres amigos de Daniel y Daniel mismo, ya estaban en Babilonia, allí no tenían un pergamino para leer. Allí tenían la palabra metida dentro de ellos mismos, como tenemos que llevarla nosotros también, porque ellos estaban allí ya deportados, dentro de otras leyes, dentro de otros principios, de otras costumbres, pero Dios había iluminado tanto la mente de estas criaturas, había impregnado también en sus corazones el mensaje que sus padres los habían enseñado, que estos jóvenes decidieron por encima de todo aceptar la muerte. Vea que a la muerte todo el mundo le tiene miedo. El mismo Señor Jesucristo se sintió en enorme angustia y le dijo al Padre: si es tu voluntad, quite de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo considero que estos muchachos, al mirar un horno calentado 7 veces más de lo normal y saber cómo es de duro exponerse al fuego, a la candela, morir quemado, incinerado, este es un asunto de mucha prueba. Es una prueba que realmente le está en ese momento poniendo contra la espada y la pared, como dicen popularmente. Es una de las pruebas más difíciles, porque si tocan contra el dinero, pues hay personas que les duele mucho que le quiten el dinero, como el joven rico. Le dijo el Señor Jesucristo: pues entonces vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Allí lo estaba tocando con el primer mandamiento, para hacerle ver a ese joven rico que dijo que guardaba todos los mandamientos, que ni siquiera estaba guardando el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El dinero era un dios ajeno de él. Con eso el Señor Jesucristo lo dejó en vergüenzas. El dinero era su dios ajeno, como lo han puesto muchos ahora, incluso predicadores. Entonces, el dinero era el dios ajeno de él. Así que estos muchachos, cuando se les puso allí contra la espada y la pared, pero era la vida, al joven rico se le puso fue el dinero, y el dinero le dio tristeza. Dice la Biblia que se fue entristecido, porque él no podía dejar el dinero. Es duro, durísimo que le digan a usted mismo: venda todo, regale todo lo que tiene, quede absolutamente sin nada. Pero eso lo digo no refiriéndome a que usted tenga que vender todo y quedarse en la ruina para poder entrar al reino de los cielos. Eso fue un caso exclusivo con el joven rico, que amaba más el dinero que las cosas de Dios que conocía. Jesús, que conocía el corazón de este sujeto, pues le habló en esos términos, pero no así le dijo a otros. Otro le dijo simplemente: sígame, con lo que tuvieran, como el caso de San Mateo. Tampoco él lo dijo a José de Arimatea ni a ninguna otra persona. Cada cosa tiene su encuadre. Entonces, allí, eso es muy duro. O que le digan a usted: tiene que dejar, bueno, cosas que realmente les tienen mucho aprecio,
eso es pesado. Pero cuando se le dice a usted que deje la vida por adorar a Dios, que deje la vida por serle fiel a Dios y adorar a Dios, eso es muy pesado. Porque la vida es todo, es decir, es lo más grande, lo más preciado que Dios nos ha dado, es la vida. Estos muchachos estaban tan llenos de Dios, llenos del conocimiento de Dios, pero llenos de fe, y tenían los mandatos de Dios en su corazón que ellos habían aprendido. No te inclinarás a ellos, no los honrarás, yo soy Jehová tu Dios. Entonces, mire lo que le dicen al rey. He aquí nuestro Dios, ¿a quién servimos? O sea, estaban identificados. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Aquí hay un conocimiento pleno de estos jóvenes, que Dios tenía toda la capacidad para poderlos salvar de ese horno de fuego. Pero, si Él no quiere, es decir, yo sé que Él puede, pero si Él no quiere, o sea, si es su voluntad, que nosotros ofrendemos la vida, la entreguemos, la ponemos delante del rey para que nos queme en el horno, pues si Él no quiere, listo, nos morimos. Pero sepa, oh rey, que nosotros no vamos a adorar otro Dios. Qué precioso, qué lindo es este resultado. Qué convicción, qué poderoso, qué insulto y qué humillación le da Dios en ese momento a Satanás. Yo creo que Dios en ese momento le estaba diciendo: mire, Satanás, mire lo que usted no hizo. Usted no quiso adorarme a mí, no quiso adorarme a mí entregándole todas las riquezas, todos los bienes que tenía, toda la gloria que se le daba. ¿Qué le faltaba a Satanás? Rodeado, lleno de perlas, sus vestidos, sus trajes, tanta elegancia y tanta cosa que se le había dado, y toda la jerarquía que tenía en el cielo. Prácticamente era la cuarta persona, y esa criatura despreció a Dios. Y Dios, yo creo que aquí, diciéndole a Satanás lo mismo que hizo cuando Job, ¿no? Cuando le pudo poner, eso es el puñetazo que estos muchachos le estaban dando a Satanás en la nariz. Fue uno de los golpes más contundentes que haya recibido el diablo, cuando le dice, cuando ven a estos muchachos: ¿ves esos 4 muchachos? Tienen un horno caliente para ser sepultados allá. Sus vidas se pueden esfumar en este momento. Pero ¿qué han dicho? Sepa, rey, que así Dios no me salve de este problema, nosotros amamos a Dios. Aquí está el sentido, el significado de lo que es la salvación, de lo que es amar a Dios, de lo que es poner a Dios por encima de todas las cosas, y lo que es un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios es aquel que no se compra con dinero, es aquel que no se vende ni con dinero ni con elogios, es aquel que deja pasar por encima toda esa cantidad de lisonjas que le manda Satanás, y todas esas ofertas preciosas donde lo quiere elevar a tremendas alturas para que incurra a desobedecer a Dios. Los verdaderos hijos de Dios no los envanecen los cargos públicos, no se dejan envanecer. Si ese cargo público no es para honrar a Dios, y si no puede desde allí honrar a Dios, y si no le puede obedecer a Dios, no lo acepta y lo rechaza. Esas mujeres hermosas y bien esbeltas, con un cuerpo simétrico y bien definido, que Satanás le presente o le coloque allí al pastor o al creyente, para el verdadero cristiano, hijo de Dios, deja pasar todo eso por un lado y no se embeleca a recoger esas hermosuras que aparentemente son atractivos para los ojos, porque para el hijo de Dios, cuando ve que esto va en contra de la voluntad de Dios, lo tiene como basura. No importa el valor que tenga terrenal, pero lo tiene como basura. Entonces allí encontramos nosotros lo que es realmente el Evangelio. Aquí en estas palabras es donde quería llegar, aquí a este punto. ¿Qué es esto? Mire lo que es. Cuando usted quiera amar a Dios, y si realmente lo ama y quiere enseñar a los demás, entienda que a Dios hay que amarlo sin ningún compromiso. Es decir, sin ningún compromiso de Dios hacia usted. Ame a Dios porque usted lo ama y lo adora.
si le da la muerte, si le da la vida, si le da bienes o no le da bienes, si le da gloria o no le da gloria, si le da triunfo o no le da triunfo, si le da adversidad o le da prosperidad. Ame a Dios sin ningún acondicionamiento. No le ponga a Dios cortapisas, no le ponga a Dios restricciones, no le ponga a Dios usted allí obligaciones. Estos muchachos dijeron: nosotros sabemos que Él puede, o sea, la potestad la tiene, pero si no quiere salvar nuestras vidas, si quiere que sean ofrendadas, si Él quiere que nosotros muramos en este momento, moriremos. Pero sepa una cosa, rey, que no vamos a adorar. Nosotros no adoramos a sus dioses. Nosotros tenemos a Dios por encima de todo. Ame a Dios usted en cualquier circunstancia que se encuentra, por encima de todo, como dijo el apóstol Pablo, aunque se desplomen los cielos. Y dijo el apóstol Pablo: desde ahora en adelante a mí no me causen molestia, porque yo tengo en mi cuerpo las estigmas, o sea, las marcas del Señor Jesucristo. Versículo 18. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en sus ejércitos, versículo 20, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, así con sus ropas, conforme estaban ellos con sus indumentarias. Y como la orden del rey era premiante y lo había calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron todos dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijos de dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid entonces, venid y salid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no les había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun en el cabello de sus cabezas se había quemado, ni un cabello de su cabeza se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor del fuego tenían. Preciados hermanos, no hay una historia más apasionante, más hermosa, que conmueve el corazón, que nos constriña y nos lleve a nosotros a reflexionar efectivamente qué es lo que significa adorar a Dios. Adorar a Dios es lo más bello, lo más grande y lo más sublime que usted se puede proponer en esta tierra, pero es lo que tiene la mayor recompensa que hombre alguno haya podido obtener. Cuando la persona se dedica de verdad a adorar a Dios, la persona recibe todos los beneficios de Dios. Cuando estos 3 hijos de Dios iban allí, como dice la palabra de Dios, yo los tengo como la niña de mis ojos. Dios los llevaba a ellos ahí en sus propias manos, y estos muchachos no entraron solos, estos jovencitos entraron acompañados del mismo Dios. Allí estaba el ángel de Jehová. Como dice la Escritura, el ángel de Jehová me defiende. Entonces el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Estos muchachos estaban en este momento estaban despreciando los más elevados y encumbrados cargos que se le podían dar a unos ministros. Eran prácticamente los primeros ministros. Estaba Daniel y luego ellos por encima de todo el resto de estas personas.
Estos muchachos estaban despreciando, en ese momento despreciaron inclusive lo que ellos significaban para sus hijos y para sus esposas. Ellos tenían allí sus hogares, eso no hay duda. Pero no pensaron, ¿y mis hijos? Si me dejo meter al horno de fuego, ¿y mis hijos? No, yo prefiero arrodillarme ante esta imagen y mis hijos que no se queden solos. Y la mujer, y luego los bienes y las cosas que tenemos. No, eso hay que disfrutarlo. Nada, absolutamente nada detiene a una persona que ame a Dios sobre todas las cosas. Esto fue lo que le quiso Dios enseñar al joven rico. Que cuando una persona, él no iba a quedar pobre. Estoy más que seguro que si ese sujeto le dice al Señor Jesucristo ese día, listo, todo lo que tengo lo entrego a los pobres, lo regalo y le sigo. No le iba a faltar nada con el Señor Jesucristo. Hambre no iba a aguantar. Si tenía hogar, seguía sosteniendo a su esposa, porque Pedro tenía esposa. Y Dios, inclusive el Señor Jesucristo, le sanó hasta la suegra. Entonces, nada le iba a faltar a ese señor. Pero le faltó la resolución que no les faltó a estos jóvenes. Estos muchachos tomaron una determinación, una decisión por encima de toda consideración. No le importó los cargos, como dije, no le importó lo demás que había. Lo único que para ellos significaba era adorar a Dios por encima de todo y no aceptar absolutamente nada. Pero entonces, ¿qué hace Dios en contraprestación? Una cosa es lo que yo doy y otra cosa es lo que Dios tiene para mí. Entonces viene la acción y la reacción. Dios lo venía bendiciendo poco a poco, paso a paso. Adorar a Dios es muy hermoso, es muy grande, es muy sublime. De verdad que yo quisiera que la mente suya se abriera y entendiera con plenitud lo que significa adorar a Dios, para que usted no se embeleque en nada y pierda de vista todas esas majestades que el diablo está ofreciendo hoy. Usted lo que tiene es que adorar a Dios por encima de todo. Observemos esta parte otra vez, hagamos un recuento. Dios los venía bendiciendo paso a paso. El primer punto de que ellos adoraban a Dios por encima de todo fue cuando llegaron las comidas. Y ellos le dijeron al siervo del rey que les entregaba la comida: nosotros no vamos a contaminarnos con la comida del rey. Nosotros comemos lo que estamos acostumbrados a comer y lo que la Biblia enseña, vamos a dejar esa comida a un lado. Y ahí ya empezaron bien. Porque no empezaron retrocediendo. El cristiano no puede retroceder, hermano mío, ante ninguna oferta que le ponga Satanás. Empezaron de una vez a avanzar. Ya ellos dieron el primer paso y llevaban la bandera de nuestro Dios. Y se fueron firmes. ¿Qué viene en contraprestación? Que cuando estos jóvenes fueron llevados ante el rey con todos los demás, resultaron siendo los más inteligentes, los más sabios, los más grandes en conocimiento, en sabiduría, y ante la presencia del rey fueron aceptados como unos de los mejores. Así los fue llevando Dios. Poco a poco se fueron dando las cosas, y a Daniel le dio Dios la revelación para que interpretara el sueño del rey y lo elevaba a la máxima categoría de todos los subalternos del rey. Allí él estaba por encima de los demás subalternos. Solamente en el trono le superaba el rey. Allá fue a parar Daniel. Vea cómo Dios al que le adora le entrega. El Dios sí le entrega de verdad las bendiciones. No es como Satanás, que le ofrece, pero son cosas transitorias, momentáneas, son efímeras, son vanas, son de temporada. Lo que Dios ofrece es durable, se sostiene en el tiempo. Y por eso Dios los fue llevando así. Cuando estos muchachos le dicen al rey: si Dios quiere, Él nos puede salvar porque tiene toda la potestad. Al Dios que le hemos servido, Él nos puede librar de ese horno. Pero si no quiere, también nuestras vidas, si Él no quiere, nosotros ofrendamos nuestra vida, pero no adoramos esas imágenes, no adoramos ningún otro Dios fuera de nuestro Dios. Es en ese momento cuando Dios inmediatamente lo recibe. Cuando usted toma ese tipo de determinaciones, cuando usted se niega a servirle a Satanás, cuando usted se niega a servirle a cualquier embeleco que le ponga el enemigo y pone a Dios por encima de todo, instantáneamente llega a Dios con todo el poder que Él tiene
y su vida empieza a sentir cómo se va elevando hacia enormes dimensiones poderosas, hermosas de verdad. Entonces aparece el ángel de Jehová que acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Aquí se cumple esa palabra de ese salmo tan perfectamente. Cuando estos jóvenes iban arrimando allí, ya ellos tenían una protección, sus cuerpos estaban protegidos del calor. Es que hay trajes que sirven para proteger del calor, que son los que usan los bomberos. Pero el Señor Jesucristo no usa ese tipo de trajes, porque Él es todopoderoso, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, científico de científicos y doctor de doctores. Él está por encima de todo conocimiento y de toda sabiduría. Él los dotó de ese traje, pero ¿cuál era el traje? El manto de Dios mismo, el manto de protección divina. Y estos muchachos investidos del poder de Dios, llenos de Dios completamente, empezaron a caminar por el horno sin ninguna dificultad, pero en medio de ellos se paseaba uno muy grande, muy precioso, muy hermoso, con vestidos resplandecientes. Allí estará ese mismo ser que estuvo con estos muchachos en ese momento, cuando usted adore a Dios y reprenda a Satanás, o se aparte o deje pasar los embelecos de Satanás. O sea, usted le dice, ¿usted guarda el sábado? Entonces usted no tiene trabajo en esta empresa, porque aquí tiene que trabajar 7 días. Usted no se preocupe por eso. El sábado lo dedico para adorar a Dios desde el que amanezca hasta que anochezca, si es el caso. El sábado me voy a reunir con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, porque es que no hay convivencia en este momento. En la familia se ha perdido mucho el contacto entre padres e hijos, porque en semana están estudiando, porque llegan al internet, porque llegan a la televisión, y hace falta ese recogimiento espiritual, hace falta dedicarle un día completamente a Dios para adorarlo. Ese día hay que cerrar los negocios, hay que cerrar la tienda, hay que cerrar la industria, hay que dejar el arado, hay que irse a Dios y adorar a Dios, y no se preocupe que no le va a faltar a usted nada porque usted le dedique un día a Dios. Y es que usted también se cansa y usted necesita adorar a Dios. Es ahí donde Dios quiere que nosotros lleguemos a esos puntos. Pero eso no es todo. Mire todo lo que sucede, como esta determinación, donde ellos dicen, listo, la vida de nosotros se esfumará en este momento, ya si es la voluntad de Dios, pero no vamos a ver otro Dios. Esas palabritas tan sencillas y tan pequeñas, sencillas pero profundas, porque eran de una decisión enorme, pero vea todo lo que cambia, el curso de muchas cosas. Estamos en el capítulo Daniel, capítulo 28. Dice la Biblia que ni siquiera había olor de fuego cuando salieron, y ni siquiera olor de fuego tenían. Versículo 28. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Qué hermosura, una conversión aquí, de Sadrad, de Mesach y de Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Lo primero que hace una persona cuando se somete a adorar a Dios por encima de todo es elevarlo a la máxima honra. Y Dios fue honrado con estos muchachos, sumamente honrado. Le demostraron una firmeza absoluta y le demostraron a Satanás que sí se puede adorar a Dios y que sí se puede amar a Dios, aunque en medio de la adversidad y en medio de la dificultad. ¿Qué hubiese hecho un cobarde? Hubiese hecho lo siguiente, hubiera empezado a cuestionar a Dios y hubiera dicho lo siguiente: ¿ve usted de Sadrad, Mesach y Abednego? ¿Ve usted? O le hubiera dicho Sadrad a Mesach, ¿sí ve Mesach lo que está sucediendo? Esos nombres lo había puesto el rey porque ellos tenían otros nombres. Entonces, vean lo que nos acaba de ocurrir. Nosotros nos pusimos a servirle a Dios y vean el resultado. Eso lo hace el cobarde. Eso es lo que hace Satanás y los cobardes.
los que tienen su parte en el lago de fuego. Nosotros nos pusimos a servirle a Dios y miren el resultado. ¿Cuál es el resultado? Que nos tienen aquí listos para mandarnos un horno de fuego. Valiente gracia. Por no haber adorado a Dios, ¿cómo no nos defendió? Porque Dios no quitó esa ley. Porque Dios no convenció al rey. Dios no está haciendo nada para nosotros. ¿Sí ve? ¿Sí ve lo que Dios está haciendo? Nos mandó en un tremendo problema. Usted no se preocupe, apreciado hermano, apreciado amigo. Cuando usted se vea en tremendas dificultades, así vea usted que ya está en el abismo para ser lanzado, usted confíe, despréndase, mándese en las manos de Dios. Y es que esto no era un cuento, ni era una amenaza. Y mire usted que Dios no quitó el horno, ni tampoco vino un poco de agua del cielo y apagó el horno. Absolutamente nada. Las llamas siguieron ardiendo y el milagro no se veía. Para que tengamos en cuenta cómo es que hay que amar a Dios. El horno se calentaba y se recalentaba y se recalentaba tanto que mataba a las personas a distancia. Y Dios no hacía nada, absolutamente nada por apagar ese horno. Pero Dios tenía la protección preparada y la salvación para esos verdaderos adoradores. Entonces, los resultados son tan preciosos y dice así: por lo tanto, decreto, dijo el rey, decreto, que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, qué gloria tan preciosa, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Alabado y glorificado sea nuestro Dios. No hay otra expresión más grande, más maravillosa de hombre algunos que hayan llegado al punto de tanto sufrimiento y de tanto peligro como llegaron estos muchachos, y que le hubieran dado a Dios una gloria tan grande. Es que todo un imperio, es decir, el mundo conocido en ese entonces, todo lo que fue Asia, todo lo que se conocía en ese entonces por esta parte, de pronto esto no llegaba hasta la India, no sé hasta qué parte llegaría, o a la China, pero sí llegaba a unas partes estaba muy extendido el reino de Babilonia. De todas formas, toda la extensidad, todo el gobierno que este señor tenía, que era mucho, llegó una orden de que cualquier persona, vuelvo a leer ese versículo, por lo tanto decreto, o sea, doy una ley, que todo pueblo, eso fue para todos los pueblos, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, mire la sentencia, y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. O sea, toda la honra, toda la gloria, toda la adoración se le iba a dar al Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego y de Daniel. Porque allí estaba condensado en ese momento el amor, la convicción de ese rey que vio con su presencia, fue un testigo ocular. El mejor testimonio era el que ofrecían los ojos de ese sujeto. Los ojos de ese rey estaban ofreciendo un enorme testimonio del Dios que salva en medio del fuego, del Dios que realmente responde a quien le sirve. Eso no lo podía él borrar, porque al conocimiento se llega por los sentidos. Y ese es el conocimiento racional, ese es el conocimiento lógico. Y él estaba teniendo un conocimiento lógico porque por sus ojos estaba entrando la imagen de lo que él estaba viendo. Es más, este sujeto pudo ver al mismo Dios a través de su ángel allí al lado de estos jóvenes. Ese es un episodio asombroso, un episodio nunca visto, un episodio que dejó al rey completamente perplejo y lo llevó a mandar adorar a Dios por encima de todo. Pero no solamente eso, vea, cuando usted anda rectamente, engrandece a Dios al extremo, humilla a Satanás y avergüenza a todo el que se vaya con Satanás y sea débil en el momento de la prueba. Todo eso ocurre aquí en este episodio.
Y a la vez, engrandece Dios a estos muchachos y los pone en el máximo cargo. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Todos esos acusadores quedaron por debajo, quedaron sumergidos. Y allí es donde realmente tienen ellos que humillarse ante esos grandiosos hijos de Dios. Estoy completamente convencido, y yo quiero que usted también lo haya estado en este momento, que servirle a Dios, adorar a Dios, guardar sus preceptos por encima de todo, esto tiene unas connotaciones y una valía difícil de que se pueda describir con palabras. Que Dios lo bendiga a usted grandemente, y le voy a dejar un último mensaje en su mente para que no se olvide qué es este evangelio. Vi volar por en medio del cielo, donde empezamos, ahí terminamos. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, al mar y las fuentes de las aguas. Amén. Dios los bendiga, y adorad al que hizo el cielo y la tierra con corazón determinado, decidido y dispuesto a fundirse en un abrazo eterno en el servicio de Dios. Esta es mi oración y mi deseo. Que Dios lo bendiga ricamente. Amén.